Bueno, en esta primera unidad, que se denomina normas que regulan la vida de las personas en sociedad, vamos a ver específicamente qué es una norma, qué es la norma jurídica, y cómo es que esto pues interviene con ustedes como enfermeros o enfermeras. ¿Ok? Sí. En esta unidad tendremos un acercamiento más directo con lo que es una norma jurídica. Vamos a tratarla de distinguir de otros tipos de normas porque hay diferentes tipos de normas. Tenemos normas morales, sociales, religiosas y las normas jurídicas. Y dentro de la norma jurídica tenemos diferentes formas en las que se establece la norma jurídica, por así decirlo, como ley, derecho, fuentes del derecho, cómo se organiza la norma jurídica, y todo esto nos va a dar la base para que ustedes puedan comprender mejor qué es una norma jurídica y cómo interviene en nuestro desarrollo como profesionales de enfermería. Entonces, pues empezamos por el inicio. ¿Qué es la definición de una norma? Norma en general, no solo jurídica, sino norma en general. Una norma es toda regla de conducta que prescribe el deber de realizar ciertos actos que son conforme al bien moral, y vamos a tratar de omitir aquellos actos que son contrarios a este bien moral. En sentido estricto, una norma, cualquier tipo de norma, va a imponer deberes y va a otorgar derechos. Esta es una definición de un maestro que se llama Molinier desde 1983. Entonces, básicamente, Lupita, una norma, cualquiera de las que vamos a ver, va a imponer deberes y va a otorgar derechos, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cuántos tipos de normas tenemos? Tenemos diferentes tipos de normas. Tenemos primero las normas morales, que estas normas, ahorita las vamos a ir viendo de una en una, son intrínsecas, o sea, están adentro de la persona. Religiosas también se conocen como normas intrínsecas. Vamos a tener luego las normas extrínsecas, que son aquellas que ya van a regular nuestra actividad con otras personas, y entonces tenemos las normas sociales y las normas jurídicas, ¿ok? Ahorita vamos a analizar cada una de ellas. ¿Qué son las normas morales? Las normas morales son el conjunto de normas aceptadas de manera libre, de principios rectores internos de la conducta humana, que indican cuáles son las acciones buenas o malas para hacerlas o no hacerlas. En caso de incumplimiento de estas normas o de estos deberes interiores, la sanción pues vendría siendo como el remordimiento de conciencia, el que uno se sienta mal, pero pues nadie nos obliga a cumplir o a llevar a cabo su cumplimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Las normas morales son, sí son normas, pero cada individuo vamos a tener esa moralidad, ¿no? Dependiendo de la sociedad donde vivimos, de las relaciones con las que tenemos, etcétera. Y cada quien, cada uno de nosotros va a saber para cada uno de nosotros qué consideramos como bueno o como malo. Y si tú haces algo que va en contra de tu norma moral, entonces, pues te puedes sentir mal, puedes tener remordimiento, puedes tener cargo de conciencia, pero al final de cuentas esta situación se encuentra dentro de ti, ¿no? Por ejemplo, no sé, tienes niños y de repente pues te desesperan y les gritas muy fuerte, ¿no? Y entonces dices, ya pasa un rato y dices, híjole, creo que fui exagerada en el regaño con mis niños, ¿no? Y entonces viene esta cuestión moral de que, híjole, creo que le exageré. Entonces voy y hablo con los niños y les digo, oigan, pues perdón, me pasé, pero ustedes también traten de comportarse porque si no yo me puedo exaltar mucho, ¿no? Pero es una norma completamente moral, está dentro de nosotros, ¿sí? Porque les grité de más, y quizás pues alguno de ellos se espantó y lloró y grité mucho, ¿no? Entonces, eso es algo que está dentro de mí, ¿sí? Entonces, esas serían las normas morales. Luego tenemos las normas religiosas, que son diferentes a las normas morales, porque la norma moral es individual, o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra moralidad y sobre eso nos basamos. Las normas religiosas no son individuales, sino son colectivas. Y las normas religiosas, por lo regular, consideran
que son transmitidas por un ser superior. O sea, alguien externo a nosotros es el que viene y nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? Y estas normas religiosas pues van a variar precisamente de religión en religión, aunque muchas de ellas tienen muchas características comunes, pero puede ser que varíen entre una y otra, ¿no? Pero son normas religiosas, o sea, de una comunidad que compartimos esa visión de lo que estamos pensando que debe de ser bueno y malo. Ya no nada más es mío, como en las morales, sino ya es colectivo, las religiosas, ¿sí? Y dentro de estas normas religiosas, para que sus fieles alcancen sus metas, sí va a haber una sanción espiritual. Si yo no cumplo estas normas, va a haber un castigo espiritual, ¿sí? Relacionado exclusivamente con el creyente. O sea, el creyente tiene que estar muy consciente de que esas normas son buenas para él y por lo tanto las tiene que cumplir. Por ejemplo, eh, norma moral. Le grité a mis niños y me siento muy mal. Voy, hablo con ellos, les pido perdón y ahí se queda. Norma religiosa. Tengo que tratar con decoro a mi prójimo, ¿no? Y entonces me sigo sintiendo mal porque pues les grité fuerte a mis niños. Entonces voy, hago un acto de contrición, por ejemplo, en la religión católica, y me confieso ante el sacerdote, ¿no? Y el sacerdote me oye y me dice, pues que no está bien que les esté gritando a los niños, pero que yo lo vaya moderando. Entonces me dice el sacerdote, pues rézate 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros y ya con eso está, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros vamos, hacemos ese acto de contrición, realizamos lo que nos dice el sacerdote y ya como que nos calmamos, ¿sí? Pero de ahí no pasa. ¿No? Acuérdate que, bueno, en materia, en algunas religiones, por ejemplo la católica, pues todo lo que es esta cuestión de la confesión, pues es muy íntima entre el sacerdote y la persona, ellos no pueden decir nada, ¿no? Entonces ahí queda entre nosotros, pero sí nos va dando como que una guía, qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo, ¿vale? Sí. Estas normas en algunas ocasiones pasan a ser de normas religiosas a normas sociales y luego a normas jurídicas. O sea, sí puede haber el surgimiento de una norma jurídica con base en una norma religiosa. Por ejemplo, volvemos al Antiguo Testamento, ¿no? De la religión judío-cristiana. Y entonces tenemos los 10 mandamientos que le dio Diosito a Moisés, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí viene, no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no mentirás, ¿no? Todas estas normas que son religiosas, luego se pueden convertir en normas sociales y, por ejemplo, en México muchas de ellas son consideradas como norma jurídica, ¿no? Entonces sí puede haber esta relación o concatenación de la norma religiosa con la social, con la jurídica, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la norma moral y la religiosa? Es que una es intrínseca y la otra es más social, es más extrínseca, ¿no? Pero de todos modos, las dos vienen a ser desde el punto de vista jurídico intrínsecas porque se queda dentro del individuo, dentro de la persona, ¿vale? Luego tenemos las normas sociales que ya son extrínsecas. ¿Por qué son normas sociales? Porque son reglas de trato externo o de convencionalismo social que aparecen derivadas de la costumbre, de los mandatos de la colectividad y que en algunos casos se consideran necesarios para ciertos grupos sociales. Dentro de estas normas sociales tenemos el decoro, la urbanidad, la cortesía, la gentileza, la correcta manera de hablar, la decencia, la amabilidad. ¿Y qué pasa con las normas sociales? Si yo no cumplo la norma social, puede ser pues que me vean mal en sociedad, ¿no? Y entonces sí que me discriminan un poquito socialmente porque yo no estoy cumpliendo con los mandatos sociales. Por eso te pongo el ejemplo de que va en el camión, se sube una persona de la tercera edad y el chico pues se hace tonto de que o se duermen, ¿no? Y los demás lo vemos mal, ¿no? Decimos, a ver, ¿cómo es posible que un joven no se levante y le dé el lugar a una persona de la tercera edad? Pero ahí queda, ¿no? Otro ejemplo de norma social, nos vamos tú y yo a comer y de repente tú ves que yo pido un espagueti y me lo empiezo a comer con las manos.
Claro que no me vas a decir nada, pero pues ya no me vas a volver a invitar a comer, ¿no? ¿Por qué? Porque son normas sociales. Dices, bueno, a ver, estamos en un restaurante, está un ambiente agradable, pues que ocupe los cubiertos la doctora, pues ¿qué le pasa, no? Entonces, te digo, son normas que sí nos van rigiendo en esta situación, pero que no hay una sanción externa obligatoria a que yo tenga que comer a fuerzas con cubiertos. No puedo agarrar palillos chinos y comer y no pasa nada, ¿no? O hay gente que come con las manos y no pasa nada, ¿no? Entonces, sí se ve feo por algunas personas, pero pues de ahí no pasaría, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que quizás me voy a aislar yo socialmente, pero no pasa más, ¿ok? Y al final tenemos las normas jurídicas. Las Maestra, normas jurídicas, mande, me sí. permite tantito, me llegó un paquetito. Ah, Tantito sí, nomás. sí, pásale, Sí, pásale. ahí voy, Mientras maestra. preparo un poco. Perdón, Aquí perdón, te maestra. espero. Perdón. Sí, perdón, maestra, ya. No te preocupes. Bueno, entonces ya tenemos las normas jurídicas. Las normas jurídicas van a tener estas características. Son externas, bilaterales, heterónomas y coercibles. Ahorita vamos a ver qué significa cada una de ellas. Pero sí van a tener una diferencia importante con todas las otras normas que ya vimos. No obstante, las otras también son normas, pero son normas morales, normas religiosas y normas sociales. Ahora vamos a ver las normas jurídicas, ¿vale? Las normas jurídicas básicamente se dice que son externas porque se regula la acción del individuo en sociedad, ¿sí? Si yo me lo quedo adentro, no pasa nada. Pero si yo ya lo hago, lo llevo a cabo y lo externo, entonces ahí sí mi conducta puede ser sancionable. Por ejemplo, tú estás en tu trabajo y ya te trae ya enojo tu jefe, ¿no? Tu jefa de enfermeras. Y entonces cualquier cosita que tú haces, ya te está molestando y molestando. Y entonces tú piensas, ay, esta señora nada más me está molestando, me está esperando a que yo venga para poderme decir algo. Y tú piensas, ¿no? Ay, pues, ay, si pasara, ojalá y en una de esas se cayera o yo le metiera el pie y ya que se cayera y que se fuera, ¿no? Lo piensas. Norma moral. Ay, me siento mal por estar pensando eso. Yo no soy así, ¿no? Norma religiosa. Vas con tu pastor, con tu sacerdote, etcétera, le expones y le dices, es que ya no aguanta esta señora y me gustaría a mí meterle el pie. ¿No? Ahí queda, tu sacerdote te manda tus rezos y ahí queda, no lo externas. Pero en una de esas, pues ya estás ya tan saturada y tan agobiada de esta situación que va pasando la señora y tú, ching, como que le metes el pie y por allá va a dar y se cae y se lastima el brazo y bueno, ya pasó todo ahí, ¿no? Y entonces tu conducta externa, en este caso, puede ser sancionable. ¿Por qué sancionable? Porque vas a incurrir en la falta de alguna norma jurídica. ¿Cuál norma jurídica? Tenemos diferentes tipos de normas jurídicas. Tenemos, por ejemplo, en materia de trabajo, tenemos las laborales, las administrativas, tenemos normas penales, normas civiles, ¿no? Entonces, bueno, si yo le meto el pie, mis compañeros se dan cuenta, me denuncian, pues voy a tener una sanción. ¿Por qué? Porque ya hay un ordenamiento jurídico que a mí me está diciendo que no debo de hacer eso. Más sin embargo, lo hice. Ujú. Y puede haber excluyentes de responsabilidad, sí, pero de que lo hice, lo hice. Y de que me van a sancionar, me van a sancionar. ¿Ok? Por eso las normas jurídicas regulan la actividad externa del individuo, ¿vale? ¿Por qué se dice que son bilaterales? Son bilaterales porque ya no es como en las normas religiosas o morales que yo solita me sanciono. No, son bilaterales porque aquí alguien externo a mí
que en este caso va a ser el juez, me va a decir que lo que estoy haciendo está mal. O alguna autoridad me va a decir a mí, eso que estás haciendo no es correcto, ¿sí? Ya no nada más es que yo haga el acto de contrición, sino de que ya alguien externo a mí me lo va a venir a decir, ¿vale? Son heterónomas porque las normas jurídicas se aplican para todas las personas. No podemos nosotros tener normas jurídicas dirigidas a alguien. Se aplican a todas las personas que caigan en ese supuesto. Por ejemplo, yo no puedo hacer una norma jurídica y decir, solamente a la enfermera Guadalupe González tiene que registrar a las 8:15 y se va a la 1:15. Solo la enfermera Guadalupe González. No. Yo como autoridad tengo que decir, a ver, el personal de enfermería del turno matutino entra a las 8 y sale a la 1. ¿Sí? Okay. El personal de enfermería. O sea, no puedo yo dirigir una norma jurídica hacia un individuo. ¿Sí? Okay. Entonces, por eso las normas son heterónomas, porque se aplican, se dice erga omnes, se aplican a todos aquellos que incurran en esa situación, en esa falta, en ese hecho, ¿vale? Por eso son heterónomas. Y son coercibles, es la única norma que es coercible. ¿Qué quiere decir esto? Que va a existir una sanción implícita dentro de la norma cuando la norma se falte, ¿sí? Existe, por ejemplo, en tu contrato colectivo de trabajo o en tus condiciones generales de trabajo, viene, se deberá de tratar con decoro a todos los compañeros, subordinados y superiores en el ámbito laboral. Ah, ahí está la norma. ¿Qué pasa si no lo hago? Si le meto el pie a mi jefa y por ahí se va a dar, bueno, pues me van a aplicar a mí una sanción. La coercibilidad quiere decir o va relacionada con una sanción al acto que yo estoy realizando. Y hay diferentes tipos de sanciones, ¿no? Dependiendo del tipo de materia que estemos trabajando. En este caso, pues, Maestra, sí, por ejemplo, ahí dice, por lo que he leído, que a fuerza tiene uno que aplicar, por ejemplo, la coercible, es algo que a fuerza tiene la persona que hacer o se la tienen que aplicar. Pues. sí, o sea, Sí. la coercibilidad es la sanción asociada que por ser bilateral, alguien externo te va a decir a ti que lo tienes que cumplir, ¿no? Okay. Yo ya le metí el pie a mi jefa, se cayó. Bueno, me pueden a mí sancionar laboralmente. Oye, eso no está bien, te suspendo 5 días, ¿no? Me pueden sancionar a mí administrativamente. Me pueden hacer un llamado, un exhorto y que no lo vuelva a hacer. O puede ser una sanción, por ejemplo, penal, en la cual si mi jefa va y me acusa, pues entonces, como hay lesiones, pues entonces vendría una sanción de tipo penal y me pueden multar, por ejemplo, ¿no? Por andar haciendo ese tipo de acciones, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo del tipo de acción en la que yo incurra, voy a tener una coercibilidad. Coercibilidad es que va a haber una sanción al respecto, ¿sí? A Eso es fuerza. coercible. Heterónoma es que se aplica a todos, bilateral es que alguien externo me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer y externas es que se rigen en la vida social, ¿vale? Ok. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora, dentro de México, nosotros tenemos lo que se conoce como un derecho positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de México tenemos ciertos rangos de leyes. Y para nosotros va en este orden. Primero son todas estas que ya tenemos aquí, son normas jurídicas, ¿sí? Pero hay un rango de leyes de la norma jurídica. Entonces, para los mexicanos, nuestra norma básico fundamental es la Constitución. Esa es nuestra principal norma, ¿sí? Esta, pues, por eso se llama norma suprema, porque es la norma de la cual salen o emanan todas las otras leyes que nos van a regir, ¿sí? Después de la Constitución vienen las leyes federales y los tratados internacionales. Las leyes federales, aquí en México también tenemos leyes generales, como la Ley General de Salud, que nos rige a todos los que trabajamos en el sector salud, ¿sí? Ahora, ¿de dónde surge la Ley General de Salud?
todas las leyes federales y todos los tratados internacionales tienen que tener su base en la Constitución. La Ley General de Salud, por ejemplo, surge del artículo 4 constitucional que dice que el Estado tiene la obligación de proveer los servicios de salud a su población. Entonces, de ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Surge la ley para regular el artículo 4 constitucional, ¿sí? Okay. También tenemos nosotros, México en específico, tiene como norma suprema a ciertos tratados internacionales, que son todos aquellos que son relacionados con los derechos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los tenemos que respetar sí o sí. Eso es lo que deberíamos de hacer, ¿sí? Okay. Luego, va a haber otras leyes que son las constituciones estatales o locales. ¿Por qué? Porque México somos una federación. ¿Qué quiere decir esto? Que somos diferentes estados libres y soberanos que nos unimos todos para poder ser más fuertes, ¿sí? Entonces, por eso tengo el estado de Morelos, el estado de Sinaloa, el estado de Yucatán, etcétera. En estricto sentido, todos serían libres y soberanos, pero nos juntamos para formar México y que seamos más fuertes ante las otras comunidades internacionales, ¿sí? Entonces, cada estado, no sé si tú estás en un estado, pero tiene su constitución estatal o local. Ya la Ciudad de México también tenemos nuestra constitución de la Ciudad de México, de ahí surgió el nombre, ¿no? De Ciudad de México. Ahora, estas constituciones deben de estar en relación con la Constitución Federal. No pueden decir algo diferente de lo que diga la Constitución Federal. Van en relación con la misma Constitución. Y también tenemos leyes estatales o locales. Estas leyes estatales o locales van en relación con su constitución estatal, que esta constitución estatal va en relación con la Constitución Federal. O sea, todo tiene una lineación, ¿vale? Y luego, después de todas estas leyes, tenemos otras normas jurídicas, que son todo lo demás, que son reglamentos, decretos, leyes individualizadas, sentencias, laudos, todo lo demás está hasta acá abajo. Fíjate muy bien, Lupita. Todo esto tiene que ir relacionado con esto. Así debe de ser como una línea recta que vaya en orden con todo esto. Hace poco en la maestría de administración de hospitales, una compañerita me comentó que, te comento el caso, un chico llegó y le dijo, oiga, yo quiero que me vacunen por influenza. Y ella le dijo, híjole, ¿qué crees? Que no te puedo vacunar porque sí tengo vacunas, pero llegó el decreto presidencial en el que dice que solamente voy a vacunar a niños y a personas de la tercera edad. Y pues tú eres un joven, entonces pues no te puedo vacunar. Ah, ¿no me va a vacunar? No, no te puedo vacunar. Ah, bueno, se fue el chico, era abogado, metió un amparo y en el amparo el juez le dijo, vacúnalo. ¿Por qué? Porque estas normas que están acá abajo, que son las que más usamos, oficios, decretos, reglamentos, cualquier norma que está acá abajo tiene que estar conforme a esto, ¿sí? Entonces, en esa ocasión, en este ejemplo que te digo, salió el decreto presidencial y luego vemos así como que, ay, es la gran norma. No. Esa norma está hasta acá abajo. La norma principal es la Constitución. Este decreto debería de ir en relación con la Constitución, ¿sí? Entonces, ¿por qué le dieron el amparo a este chico? Porque la Constitución dice que el Estado debe de proveer la salud a todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Ahí no dice nada más a los niños y a las personas de la tercera edad. No dice eso la Constitución. En el decreto lo dice, pero este decreto tiene que estar conforme a la Constitución. Por eso le dieron el amparo al chico, porque en estricto sentido de derecho, él tiene el derecho de que también se le vacune, aunque no sea persona de la tercera edad o ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que nosotros hagamos acá, que es con lo que más trabajamos, todo hay que revisar que esté conforme a la Ley General de Salud y a la Constitución, porque si no, en cualquier momentito, pues nos pueden tirar ese ordenamiento que nosotros tengamos acá, ¿vale?
Sí. ¿Dudas? No, maestro, respecto a la tarea que estoy haciendo, nomás pues ahí donde dice que tenemos que explicar como nosotros lo entendemos lo que es todos Sí, pero los... primero explícamelo, ahorita voy para allá, pero primero explícamelo con fundamento en algún autor y luego lo que tú estás interpretando de lo que dice el autor, ¿vale? Ahorita vamos para allá. Ok. Bueno, ¿qué es una ley? La ley es una regla general escrita, es un mandato que rige la vida social, como ya lo vimos, implica igualdad entre los ciudadanos y expresa y señala expresamente las facultades y límites de la autoridad del Estado respecto a los individuos. La ley no es más que la expresión de la voluntad de la mayoría, ¿sí? La ley es una norma jurídica que va a regular cierta parte de nuestra actividad social, ¿vale? Las leyes son vigentes, hay diferentes vigencias de las leyes, pero las leyes son vigentes una vez que por lo regular salen publicadas en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ahí empieza su vigencia, ¿ok? ¿Cuántos tipos de leyes tenemos en México? Tenemos diferentes tipos de leyes. Ya te dije, las leyes generales, como la Ley General de Salud, las leyes federales que se aplican a toda la federación y las leyes estatales, que son las leyes de cada uno de los estados, que tienen autonomía para poder irlas realizando, ¿vale? Sí. Las leyes generales, que es le pongo cierto ímpetu a esto porque es la Ley General de Salud, entonces ustedes tienen que saber que es una ley general, tienen su origen en una cláusula constitucional que obligan al Congreso de la Unión a dictarlas, o sea, ¿quiénes hacen las leyes generales? El Congreso de la Unión, ¿sí? De tal manera que una vez promulgadas y publicadas deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales y municipales, o sea, por todas las autoridades. Por eso son generales, porque tienen que aplicarlas todas las autoridades de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? En materia de salud, es lo mismo si tú estás en Yucatán o estás en Baja California. De todos modos, se te va a aplicar la misma ley a todos por igual, ¿sí? Por eso son generales, por el tipo de situación o de actividad que regula, ¿vale? Otro tipo de ley que tenemos es el reglamento. El reglamento tiene por objeto la facilitación o aplicación de las leyes emanadas de la Constitución. O sea, la ley la hace el Congreso, ya sea el Congreso federal o el Congreso estatal. Vámonos al federal. La hace el Congreso de la Unión, que está compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ellos hacen la ley, ¿sí? Y la ley se basa en la Constitución, en algún artículo de la Constitución, ¿vale? Ok. Ahora, ya sale la Ley General de Salud, por ejemplo. Pero, pues todavía queda muy amplia la ley, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿y ahora cómo lo aplico? ¿Cómo aplico esta parte de la ley? Bueno, para eso van a estar los reglamentos. El reglamento me va a decir cómo voy a aplicar ese párrafo, ese artículo que me está diciendo la ley. Para eso es el reglamento. Y el reglamento ya lo hace cada una de las autoridades que aplican la ley para su mejor manejo. ¿Ok? En este caso, pues sería la Secretaría de Salud la que tiene la autoridad para hacer los reglamentos en materia de salud. Por otro lado, tenemos, que tú lo vas a ver en tu unidad, las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho es de dónde surge o de dónde emana el derecho. Eso quiere decir fuente, ¿no? Entonces, en este sentido, el término fuente sugiere que hay que investigar de dónde surge el derecho, básicamente, ¿no? Entonces, lo vas a revisar ahí en tu unidad, que hay diferentes tipos de fuentes, ¿no? Aquí no me ahondo mucho porque lo tienes muy claro en tu unidad, que tenemos fuentes históricas, reales y formales. ¿Ok? Ok. Vámonos a la diferencia entre derecho público y derecho privado, que también viene en tu unidad. La diferencia entre el derecho público y el derecho privado es que el derecho público es un conjunto de normas que regulan la organización fundamental del Estado. O sea, es la relación, van a regular la relación del individuo con el Estado. ¿Qué tipos de derechos son públicos? Tenemos principalmente el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal y derecho internacional público, básicamente. Esos son derechos públicos.
En el derecho público se determinan los campos de poder del Estado y se establece y desarrolla el orden social de una nación. Por eso es público, porque le compete al Estado principalmente, ¿sí? A diferencia del derecho privado, que en el derecho privado va a regular básicamente las relaciones entre individuos. O sea, derecho público, yo con el Estado. Derecho privado, yo entre individuos. Por ejemplo, derecho público, el derecho fiscal, el derecho tributario. ¿Cuánto yo le tengo que pagar al Estado? ¿No? Es mi relación con el Estado, derecho público. Okay. Derecho privado, mi relación con otro individuo. Por ejemplo, tú me vendes tu camioneta o tu carro, ¿no? Entonces, estamos los dos en igualdad de circunstancias. Es derecho privado, porque somos los dos individuos y entonces nos va a regir un derecho privado, no público, ¿vale? Ajá. Entonces, dentro del derecho privado tenemos al derecho civil, al derecho mercantil y el derecho internacional privado, ¿vale? Si tienes dudas, bueno, ahí en tu unidad se aclaran más y cualquier cosa, pues me lo puedes a mí preguntar. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros dentro de la unidad? Viene primero, concepto de norma, ley y derecho, ¿sí? Este concepto tú vas a buscar la definición de algún autor, lo pones, por ejemplo, Hariu dice que derecho es tal cosa, ¿sí? Y Mm, me vas a explicar qué entiendes tú por derecho, ¿sí? ¿Qué okay. entiendes tú por norma? ¿Qué entiendes tú por ley? Pero con base en algún autor y me tienes que hacer la referenciación tipo APA, ¿no? Hariu dice tal cosa y entonces abres tu paréntesis, pones tu referencia y luego yo entiendo que quiso decir tal cosa, ¿sí? Entonces Okay. es más amplio, ¿vale? Luego, otro apartado es características de las normas sociales, religiosas y jurídicas. Vas a mencionar y caracterizar cada una de estas normas y vas a dar un ejemplo de lo que tú entiendes por cada una de ellas. Yo ahorita ya te los expliqué, pero lo vas a hacer más amplio, ¿vale? Y también te vas a basar en algún autor y vas a decir qué es lo que ellos dicen de qué es cada una de estas normas y cuál es tu ejemplo en enfermería, principalmente. Características de la ley. Igual, me vas a explicar ahorita las características que vimos, que son 4, basadas en un autor y cómo es que tú consideras que eso aplica en la enfermería, ¿vale? Fuentes del derecho, igual, siempre hay que hacer la citación de algún autor, explicas las fuentes y los tipos de derecho ampliamente, ¿no? Acuérdate que no se aceptan respuestas de un solo renglón ni respuestas de un solo párrafo, sino tenemos que ser amplios en este aspecto para que yo vea que realmente hiciste un trabajo profundo, ¿ok? La relevancia del derecho para la enfermería. Me vas a tener que poner ahí varios ejemplos con la profesión de enfermería, identificándolos de manera lo más objetivo posible. ¿Sí? Tus datos, ya sabes, los datos en la carátula, que incluya todos los datos que se requieren, escritura, redacción y ortografía, referencias tipo APA y que lo entregues en tiempo y forma. Básicamente, eso son lo que se te pide en esta unidad. Pero a lo que sí voy, Lupita, es, por favor, no nada más me pongas el concepto, sino, a ver, el maestro Molinier dice que norma moral es, ya, tal cosa, ¿no? Ah, yo ya entendí que es esto y esto y esto y esto. El ejemplo que puedo dar es tal cosa, ¿no? Entonces, es lo que dice el autor, lo que yo entendí y el ejemplo que voy a dar. Principalmente que sea en cuestión de enfermería, ¿vale? Okay. ¿Alguna duda? No, maestra, nada más ya entendí el concepto, como dice el autor, lo voy a explicar y dar un ejemplo. Correcto. Ok, muy ¿Sí? bien. Entonces, este trabajo nada más carátula y desarrollar los cuadros que tenemos de Correcto. tarea. Pero sí hay que hacer un desarrollo amplio, no muy escueto, sino amplio. Ujú. Ok, Para que yo vea que pues sí realmente están entendiendo, ¿vale? ok, está bien, maestra. Todo bien. Muy Gracias. bien, Lupita, pues me dio mucho gusto conocerte. Gracias por haberte presentado a esta sesión y nos estaremos viendo dentro de 8 días, ¿ok? Muy bien, maestra. Muchas gracias. Que esté bien. Cuídate mucho, bye bye. Bye.